La discapacidad visual es una afectación en el sentido de la vista que se puede presentar en distintos grados dependiendo del tipo de situación. En sí misma no constituye una enfermedad, al contrario, es la consecuencia de variados tipos de enfermedades. Para catalogar la variabilidad de deficiencia visual se delimita en función de dos parámetros, la agudeza visual y el campo visual. La agudeza visual es el grado de resolución del ojo, es decir, la capacidad para discriminar entre dos estímulos visuales una determinada distancia. El campo visual es el grado de mayor excentricidad que puede abarcar el ojo en cada dirección. Dependiendo de la afectación de estos dos parámetros, se puede identificar el tipo de discapacidad visual. Además, para poder definir a una persona con discapacidad visual, debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones. 1. Una agudeza visual inferior o igual a 0.1 o 1 de 10 en la escala de Becker. 2. El campo visual disminuido a 10 grados o menos. Además, la discapacidad visual se caracteriza por presentar dos limitaciones, una limitación total o una limitación parcial. Una limitación total en el caso de una ceguera que corresponde a los ciegos o invidentes, y una limitación parcial en el caso de una baja visión, que corresponde a las personas que a pesar del uso de lentes o ayudas ópticas, su dificultad por ver persiste. Esta baja visión se puede clasificar en 4 niveles: leve, moderada, severa y profunda. Características. Las físicas. Estas pueden ser internas como externas. Las externas son el visqueo en cualquier momento y especialmente al estar cansado, los ojos o párpados enrojecidos, ojos acuosos o llorosos. Existen lagañas frecuentes, también pupilas nubladas o muy abiertas, ojos en movimiento constante y párpados caídos. Las características internas pueden ser las alteraciones corneales, por ejemplo, el defecto de la curvatura de la córnea, el cual causa una visión muy baja. Las alteraciones de la ausencia de la iris, el cual trae como consecuencia la visión baja. Las alteraciones del cristalino, con frecuentemente son las cataratas y la molestia ante la luz. También existen las alteraciones de la retina, que con el paso progresivo puede llevar a la ceguera total. Características cognitivas. Aquí existe una dificultad en el inicio del gateo y la marcha. A veces ni siquiera hay gateo o puede ocurrir en el momento que pueden localizar los objetos mediante el sonido. También la falta de información visual de las características de las personas, los objetos y el entorno hace que la percepción sea más lenta y limita el conocimiento de las cosas y las personas. Aquí los objetos que el niño percibe y que llaman su atención son pocos, ya que la mayoría son visuales, por lo que tiene menos oportunidades de desarrollar algunas habilidades, los cuales condicionan su aspecto de su desarrollo y evolución. También la interpretación de los estímulos es restringida, lo que ocasiona retrasos en las adquisiciones de pertenencia, en la comprensión de las relaciones de causa-efecto, en la interiorización del esquema corporal, las relaciones espaciales y temporales, y en el control del entorno y en la imitación. También tienen un retraso en la adquisición del pronombre de autorreferencia yo y mí, y la dificultad para representarse a sí mismos en el juego simbólico, ya que no pueden observar su reflejo en un espejo. También existe un retraso en el aspecto de representación y manipulación de objetos tridimensionales, también de las seriaciones y la clasificación de las operaciones lógicas, y en la conservación de la sustancia. Las características socioafectivas. Aquí existe una dificultad en el desarrollo emocional por las percepciones que la discapacidad provoca en el entorno inmediato del niño. Aquí el niño no reacciona al rostro de su madre, lo cual puede frustrar o desanimar a la madre y por consecuencia al niño.
ya que la ausencia de la mirada afecta la relación del niño con su entorno y limita el diálogo espontáneo, la estimulación e imitación. A veces los padres no saben interpretar los intentos comunicativos y de interacción de su hijo con ceguera, y esto puede tener consecuencias negativas tanto en su comunicación y socialización. La sonrisa de estos niños es como una respuesta a los estímulos de sus padres, no es de forma espontánea como lo realizan los niños con visión. Estos niños también necesitan tener el concepto de pertenencia de la madre, aunque no la estén escuchando o tocando, ya que esto ayuda a su confianza. Ellos realizan con frecuencia los blidismos, ya que los ayuda a compensar el aislamiento social o la carencia de estímulos. Para estos niños, el contacto con el mundo es más difícil de asimilar y menos estimulante, por lo que se debe constantemente interactuar con él, con el contacto corporal, movimientos y verbalizaciones. Tipos de discapacidad visual. Existen diferentes tipos de discapacidad visual según el grado de afectación a la capacidad de ver. Esta significación puede implicar desde una visión parcial hasta una ceguera o impedimento visual completo. Dentro de los tipos de discapacidad visual, nosotros podemos encontrar la visión moderada, visión severa, visión profunda y la ceguera. En la visión moderada, aquí la persona puede realizar actividades con el apoyo de lentes e iluminación, es decir, a lo que una persona con visión normal podría hacer. La distancia de lectura de una persona con visión moderada es entre los 10 y 15 centímetros, es decir, pueden leer sin mayor dificultad y además pueden percibir objetos pequeños, dibujos y símbolos. También algunos de los instrumentos de uso común pueden ser el uso de papel, lápices, colores, plumones y textos. Visión severa. Aquí la persona puede realizar actividades con inexactitud, ya que requieren de más tiempo y dedicación para ejecutar una tarea o una actividad. La distancia de lectura de una persona con este tipo de visión es entre los 5 y 8 centímetros. Además, algunos de los movimientos que realizan las personas con este tipo de visión severa son el mover la cabeza de una cierta manera para poder leer. Esto sucede porque no poseen el uso de ayudas ópticas. Las herramientas que pueden llevar a cabo estas tareas son como por ejemplo las lupas, lentes oscuros y además las modificaciones en el ambiente facilitan el que estas personas puedan realizar diversas actividades. Visión profunda. Aquí la persona tiene la imposibilidad para realizar tareas de visión a detalle y para realizar tareas de visión gruesa. La distancia de lectura que tienen las personas con este tipo de visión profunda es de 2 centímetros, presentando gran dificultad para leer y necesitando de ayudas ópticas visuales. Y finalmente tenemos la ceguera. Aquí la persona presenta imposibilidad de realizar tareas visuales, ya que posee una carencia de visión o percepción de la luz. Muy bien, ahora veremos cuáles son los síntomas y signos dependiendo de la edad que podrían indicarnos que el niño tiene algún problema visual. Síntomas en un bebé. El bebé demuestra que no logra enfocar la mirada hacia objetos o elementos de su entorno. Realiza extraños movimientos de los ojos. Muestra que no logra seguir un rostro con sus ojos. Existe desalineación de sus ojos y también presenta sensibilidad extrema a la luz. Síntomas en un niño. Tuerce o desvía un ojo o ambos. Presenta visión borrosa. Refriega frecuentemente sus ojos. Acerca sus ojos demasiado al televisor. Guiña un ojo. Entrecierra los ojos. Presenta quejas de dolor de cabeza
presenta problemas de orientación y movilidad y además percibe objetos de manera distorsionada. Muy bien, ahora vamos a ver los signos. Entre los signos tenemos los siguientes. El niño mantiene el cuerpo rígido al leer o mirar un objeto distante. Echa la cabeza hacia adelante o hacia atrás al mirar objetos distantes. Presenta cansancio de ojos cuando lee o escribe. Mantiene corto tiempo la actitud de atención. Muestra la colocación de la cabeza muy cerca del libro o pupitre al momento de leer o escribir. Muestra exceso de parpadeo. Rota sus ojos frecuentemente. Presenta problemas para visualizar lo que lee. Demuestra la incapacidad para seguir la línea de escritura. Usa el dedo o lápiz como guía. Presenta problemas para copiar la pizarra. Realiza la escritura corrida sin dejar espacios. Muestra preferencia por la lectura, en contraposición con el juego o las actividades motoras y viceversa. Muy bien, ahora hablaremos sobre las herramientas de uso que utilizan las personas con discapacidad visual. Dentro de estas tenemos los tipos de bastones y también sistema de braille. En los tipos de bastones nosotros podemos encontrar varios tipos que se diferencian por su color y estos sirven para identificar los distintos tipos de discapacidad que presenta cada usuario. Por ejemplo, tenemos el bastón blanco, ¿sí?, de color blanco. A esto lo utilizan las personas ciegas o con una grave disfunción visual. También tenemos el bastón verde. Esta variante se utiliza para identificar a las personas que tienen baja visión. Y también tenemos el bastón blanco con una franja roja. Este bastón utilizan las personas con sordoceguera, es decir, aquellas personas que no pueden ver ni tampoco oír. El sistema de braille es un sistema de escritura y lectura para ciegos, que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. Este sistema fue ideado por Louis Braille en 1825. Muy bien, ¿por qué es importante el sistema Braille? Con el sistema Braille, las personas con discapacidad visual pueden acceder de forma autónoma a la información, a la educación y a cualquier otro tema de su interés. ¿Cómo funciona el sistema Braille? Las personas ciegas o con baja visión utilizan el braille pasando los dedos por los signos en relieve. Cada letra, número o símbolo es representado por un patrón de 6 puntos ordenados en 3 filas y 2 columnas. De esta manera pueden formar y crear palabras, párrafos, hojas y hasta libros. Fundamentos neuropsicológicos. El ojo humano funciona de tal manera que permite la transformación de la energía de la luz en energía bioeléctrica que recorre las vías ópticas hasta llegar al cerebro. El órgano visual se encuentra compuesto por globo ocular, vías ópticas que transmiten la información hacia el cerebro, la estructura del sistema nervioso central, CNC. Para que el sistema visual funcione correctamente es necesario que un número determinado de estructuras y un proceso activo estén en perfecto funcionamiento para poder ver con nitidez. Caso contrario, se verá de una forma deficiente, y para que esto suceda es necesario que ojos y estructuras presenten un funcionamiento normal y adecuado, que las vías neurológicas que empiezan desde la retina y nervio óptico hasta el córtex visual deben estar intactas. Cuando la luz penetra en el ojo, esta pasa a través de la córnea, las pupilas y el cristalino para llegar a la retina, donde la energía electromagnética de la luz se convertirá en impulsos nerviosos que por medio óptico son enviadas hacia el cerebro para que su procedimiento pase por la corteza visual. En el cerebro tiene un lugar complicado proceso de la percepción visual, gracias al cual somos capaces de percibir la forma de los objetos e identificar distancias
detectar los colores y el movimiento de los objetos. El ojo es una cápsula esférica de 23 milímetros de diámetro, el cual se encuentra constituido por varias capas y cámaras que se encuentran protegidos por la cavidad ósea, por nuestros pómulos y nuestra frente. El proceso de producción de la visión. Los estímulos visuales recogidos por nuestro ojo tienen que llegar en perfectas condiciones hasta nuestro cerebro, que permiten transformarlas en sensaciones visuales. La percepción. La luz entra en el ojo atravesando una serie de órganos transparentes, que son la córnea, el humor acuoso y el humor vítreo. En este momento es cuando se busca, se sigue y se enfoca a la imagen. Transformación. La imagen llega a la retina, que actúa como una pantalla, y allí se activan las células sensoriales, que son fundamentales para el proceso de la visión, ya que son las que transforman la luz en impulsos nerviosos. La transmisión. Los impulsos nerviosos creados en la retina inician su camino hasta el cerebro para completar cómo se produce la visión, en concreto la corteza cerebral a través del nervio óptico. La interpretación. El cerebro se encuentra encargado de reconocer, procesar e interpretar los impulsos conducidos por el nervio óptico, convirtiéndolas en imágenes con sentido para nosotros. En concreto, este fenómeno se produce en una zona de nuestro cerebro llamada cuerpo geniculado lateral, que está ubicado en el lóbulo occipital. Un daño o lesión en cualquier lado de nuestra estructura del sistema visual puede causar una ceguera. La ceguera cortical es ocasionada por una lesión en la zona occipital del cerebro. Se produce pérdida completa de la visión, aunque el ojo y el nervio óptico no presentan anomalías. Sugerencias pedagógicas en el ámbito educativo. Se debe desarrollar las actividades lúdicas donde el juego sea un punto clave, ya que este tiene un efecto potenciador en el pequeño. También motivar las habilidades innatas y aquellas que podrían desarrollarse todavía mejor. También la estimulación sensorial, la cual consiste en estimular todos los sentidos, los cuales son vista, oído, olfato, tacto. Estos se dan mediante estímulos y actividades significativas. Desarrollar las habilidades como el tacto activo y el tacto pasivo, las cuales serán de gran ayuda para poder hallar información que será muy útil para el infante. Enseñarle al infante con discapacidad visual, conocer el medio ambiente y según cuál es la posición y relación con todas las cosas que le rodean. La incrementación de medios tecnológicos como la biblioteca parlante, los CDs y audios. La inclusión debe ser un punto clave, ya que este ayudará a que el infante pueda convivir con los demás niños. La adecuación física y curricular. También la utilización de un vocabulario descriptivo donde el infante sea capaz de crear una imagen visual. También debemos incluir la aula inclusiva, donde prime la confianza en sí mismo como un mecanismo para construir una sociedad más justa y equitativa. También crear puestos escolares con espacios suficientes, donde el infante pueda moverse a su gusto, ya que los niños con discapacidad visual suelen chocarse con diferentes objetos. Asegurar que el pizarrón sea suficientemente visible. Esto ayudará a los niños que tengan una discapacidad visual leve. Investigar también los obstáculos y barreras arquitectónicas que impiden al infante su libre acceso. Sugerencias pedagógicas en el ámbito familiar. Aquí se debe la intervención de toda la familia desde el inicio de su infancia, ya que esto es muy importante, ya que el niño aprenderá a vivir con ese déficit sin que ello influya en su desarrollo posterior. También se debe reconocer, también se debe
implementar juguetes, los cuales estos serán de gran ayuda, ya que estos serán los mejores amigos de nuestros niños. También se debe describir verbalmente los escenarios y situaciones que rodean al infante. La utilización de un vocabulario amplio, donde el infante sea capaz de crear una imagen visual. Conocer su vivienda es muy importante y esto ayuda a nuestro infante. Interactuar con su hijo. Esto ayudará al infante a poder adecuarse más a este entorno. Realizar las actividades con nuestro infante. Esto le ayudará a tener más confianza. Ser paciente con nuestro hijo. Ayudar en el desarrollo del infante. Y también se debe fomentar el respeto. El sonido de mi corazón. Era una noche estrellada y a este mundo llegando estoy. Con una palmadita mi corazón brincó y con los ojos muy abiertos ni una sombra apareció. No sabía dónde estoy, porque en este mundo la oscuridad sobresalió, pero un gran abrazo me abrigó y este era el gran regalo que Dios me dio. Pero en un momento esa calidad se esfumó y una voz muy gruesa se escuchó y el doctor me agarró y en un chequeo me llevó, donde él me miró y susurró: este niño en un mundo oscuro nació. Pero el amor de mis padres desde un principio me ayudó y al salir del hospital una brisa me rozó. El sonido de las hojas al caer me alertó y el no saber qué es, un llanto me inundó. Mi madre abrazándome me besó y la paz en mí reinó. Pero al corazón de mi madre la angustia llegó al recordar las palabras del doctor que nací con una discapacidad visual. Pero en ese momento papá apareció y con un beso la calmó y susurró: él es un campeón. Y con estas palabras mamá se tranquilizó. Todo va a estar bien, manifestó, y con una gran sonrisa siguió. Al llegar a la casa, mi madre se expresó: debemos buscar a un especialista hoy. Y papá, muy entusiasmado, la vio. Después de varios días al mejor doctor encontró y una cita agendó. Conmigo en brazos salió y a donde el especialista llegó en busca de información. Agradecida quedó por la gran ayuda que el doctor Julio le brindó y con su explicación la mejor decisión tomó y una vida llena de luz me dio. Y en un abrir y cerrar de ojos crecí y gracias a la estimulación que el especialista Julio me dio y a la dedicación que mamá me brindó, todo obstáculo superé yo. Y con una gran sonrisa a la escuela por fin me dirigí. Al llegar trompecé y con una niña me choqué y ella me gritó: ¿qué no ves que delante tuyo estoy? Y a toda prisa corrió porque sus lentes rompí yo. Al regresar ella me miró y enojada me empujó. Y al darse cuenta la niña que a un niño ciego empujó, muy arrepentida, perdón me pidió. Con un tono triste a mí se dirigió. ¿Cómo estás?, me preguntó, y con un tono burlón me expresé. ¿Y mi bastón dónde quedó? Y desde ahí una gran amistad surgió. Pasaron los días y Paula me preguntó: ¿y por qué siempre llevas ese bastón? Y mi triste historia le conté. Mi vida con una luz apagada empezó, desde que el doctor a mi madre le manifestó que con una discapacidad visual nací. Desde aquel momento en un mundo oscuro vivo, pero mi madre conmigo nunca se rindió, y en esta lucha sigo yo. Y Paula, muy curiosa, me preguntó: ¿qué síntomas en estos años tu madre observó? Y le contesté que muchos mareos, tropiezos frecuentes y mi movilidad se complicó porque mi orientación se confundió.
Pero esto aquí no terminó. A un nuevo tropiezo comenzó y mi lenguaje no se desarrolló hasta que mi cuerpo creció. En mi mente todo grabado se quedó y así mi historia le conté. Y a Paula le pregunté, ¿el mundo tú lo ves a color? Y ella me respondió, unos grandes lentes uso yo para ver este mundo a todo color. Y me acerqué y suavemente su rostro toqué. Con curiosidad sentí los grandes lentes que Paula mencionó y así ella la historia sobre sus lentes me contó. Una ceguera moderada tengo yo. Y eso es lo que Paula me exclamó. Sorprendido pregunté, ¿tus ojitos no están bien? Así como yo. Y ella me respondió, visión borrosa tengo yo y por eso me siento al frente para poder ver el pizarrón. Me gustan los cuentos, más al leerlos surge una complicación. Se cansan mis ojitos y ahí mis grandes lentes entran en acción, haciendo claro todo dibujo, letras y el pizarrón. Y así, después de una larga conversación, sentimos gran alegría en nuestro corazón, al saber que en la vida para todo existe una solución. Yo con mis lentes y yo con mi bastón, caminamos juntos hacia el salón y la maestra feliz nos recibió. ¡Fin!